Voy a ver si encuentro mi presentación por aquí. Eso. Compartir pantalla, entonces, aquí creo que la tengo. ¿Ya? Ustedes me dicen si se ve o no se ve, ¿no? ¿Se Sí visualiza se ve, bien? doctor. Sí, Sí. doctor. Sí, sí se ve, profe. Ya, entonces nosotros vamos a hablar sobre este tema que corresponde a meninges, líquido cerebroespinal y bien, aquí hay muchas fotos de las mismas que ustedes presentaron, muy buenas, digamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de meninge, estamos hablando de tres láminas bastante claras y precisas. Una que se llama dura madre, la más externa, esta que vemos aquí, la aracnoides, que es la que está inmediatamente por debajo de la dura. Ustedes pueden ver que por debajo de la dura hay una lámina. ¿Por qué se llama aracnoide? Porque tiene esas proyecciones, ¿no es cierto?, que van a ir hacia la tercera membrana que está aquí, pegada directamente al sistema nervioso, que se llama la pía madre. Y estas prolongaciones son como prolongaciones de araña, como un tejido de una araña, y por eso es que le pusieron aracnoides. Entonces ahí ustedes tienen la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Ahí están las tres membranas, ¿ya? Que son importantes tenerlas en cuenta, ¿no es cierto?, en la consecución. Aquí las vemos de nuevo en otra. Pues hablamos de paquimeninge y leptomeninges. Acuérdense que la paquimeninge es una sola, ¿ya? Que sería esta verde que está aquí, que sería la dura madre. La paquimeninge es la meninge dura, digamos, la que es inelástica, la que tiene gran cantidad de tejido fibroso, que la vamos a ver más adelante los detalles de ella, ¿ya? En cambio, las leptomeninges son las meninges delgadas, finas, ¿ya? Un poquito más elásticas que la... Y aquí vemos en azul, ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Aquí yo estoy siguiendo con el puntero, digamos. Esta sería entonces la aracnoide, y estas son las prolongaciones de la aracnoide, ¿se fijan? Son como verdaderas telarañas que separan un gran espacio, ¿no es cierto?, entre ella y esta otra que va haciendo todas las incurvaciones correspondientes, que sería entonces la pía madre. Ahí tenemos una figura de las estructuras que tenemos. Ahora, para poder hablar sobre este tema, nosotros tenemos que hacer una distinción aquí. El comportamiento que tienen las meninges a nivel de la médula espinal, es decir, estamos hablando de la columna vertebral en general, donde está la médula, y del cráneo, de lo que está del foramen magno hacia arriba, es diferente. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué es importante? Porque cuando hacemos un recorrido por lo que es las meninges medulares, por decirlo así, vamos a encontrar que el espacio que hay, el espacio dentro de las vértebras, ¿ya?, es ocupado parcialmente, ¿no es cierto?, por la médula espinal, que es la estructura, ¿no es cierto?, nerviosa que está allí, y por las meninges que están aquí. Primero viene la pía madre, después viene la aracnoide, como pueden verlo ustedes, y por fuera estaría entonces la dura madre. Ahí estaría. Pero este ocupamiento no es completo. Queda un espacio entre la pared ósea y la dura madre. Y ese espacio que está aquí se llama el espacio epidural, porque está sobre la dura, epidural, está entre la dura y el hueso. Ese espacio epidural tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, específicamente, ¿no es cierto?, plexos venosos, hay uno anterior y otro posterior, más tejido fibroso y tejido adiposo. De tal manera que todo eso en conjunto constituye un espacio, ¿no?, está dentro de ese espacio, rellenando ese espacio, y ese espacio es denominado el espacio epidural. Este espacio epidural solo, y esto por favor que quede claro, solo se encuentra en la zona de la columna vertebral, de la médula espinal. Allí solamente existe un espacio epidural, ¿ya? Vamos a ir viendo. Aquí vemos lo mismo, el corte, ustedes pueden ver la médula, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, las estructuras, el aracnoide aquí, la dura madre acá y la pía madre aquí, ¿no es cierto? Este espacio que está aquí afuera es el epidural. Ahora, si ustedes observan aquí dos membranas, ¿no es cierto?, se ve claramente dos membranas.
La externa es la dura y la interna sería la aracnoide. Entre ellas están adosadas entre sí, pegadas entre sí. Muy poquito líquido existe entre ellas. Por lo tanto, hay un espacio allí que se llama subdural, pero es un espacio virtual. ¿A qué le llamamos espacio virtual? Al espacio que existe solo cuando hay algo metido entre medio. Si nosotros metemos algo ahí entre medio, se abren las membranas, ¿no es cierto? Pero si no hay nada, las membranas permanecen siempre unidas, así, juntitas, pero no pegadas, adosadas firmemente, sino que una pequeña cantidad de líquido muy pequeñita para que... Pero si nosotros aparece cualquier tumor, cualquier cosa en eso, esto se va abriendo y se hace un espacio real. Ese es un espacio real, este es un espacio virtual. Entonces aquí vamos a tener un espacio virtual. El espacio subdural, entonces, es un espacio virtual. Y por debajo de la aracnoide, un gran espacio. Ese espacio se llama subaracnoide. Y ahí es donde están las proyecciones de la aracnoide hacia la pía madre, ¿no es cierto? Y ahí es donde vamos a encontrar el líquido cerebroespinal. Entonces, ese detalle es interesante. Ahora, otra cosa que también, aprovechando esta figura, podemos visualizar, es cómo la dura madre y la aracnoide se proyectan en el nervio espinal. Este sería un nervio espinal aquí, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si hay líquido cerebroespinal aquí alrededor de la médula espinal, ¿por qué ese líquido no sale a través de los nervios hacia allá? ¿Por qué no se escapa? ¿No es cierto? No se escapa sencillamente porque la dura madre, ¿no es cierto?, pasa a constituir una capa fibrosa externa de los nervios. Y esta capa fibrosa que rodea los nervios, ¿ya?, que es como un perineuro, cierra definitivamente, un epineuro cierra definitivamente ahí y forma una especie de excavación de fondo de saco allí. Por lo tanto, en ningún momento va a escaparse el líquido hacia afuera. Solamente va a llegar hasta donde comienza este nervio espinal. Y de ahí hacia adentro se van a separar y van a dejar el espacio en donde va a haber líquido cerebroespinal. De tal manera que el líquido no va a escapar, ¿no es cierto?, por la salida de los nervios. A pesar de que nosotros sabemos, y lo vamos a ver en la próxima clase, que los nervios nacen de la médula espinal, del cuerno anterior, y llegan al cuerno posterior, y por la raíz sensitiva y motora forman el nervio espinal. Pero cuando se forma el nervio es donde cierra, ¿no es cierto?, totalmente, y lo sella prácticamente la dura madre con la aracnoide, dejando esto absolutamente cerrado a ese espacio subaracnoide. Aquí vemos la médula, ¿no es cierto?, en posición con sus diversas capas. Ahí ustedes ven la capa más externa, que en este caso sería la capa, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos como la dura madre. Por debajo vemos la aracnoide y pegada ya al fondo, aquí se ve mejor todavía, ¿cierto? Aquí ustedes pueden ver la dura madre, el espacio epidural afuera, lleno de este espacio que está aquí, es el epidural, después viene esta estructura que sería la dura madre, y por debajo de la dura tendríamos, ¿no es cierto?, esta otra capita delgada que vemos aquí, muy finita, leptomeninge, que no es otra cosa que la aracnoide, y enseguida el espacio subaracnoideo y la médula que tiene la capa final y delgada que se llama pía madre. Entonces, esos detalles son los que nosotros. Ahora, fíjense que en la médula existen unos ligamentos dentados. Nosotros lo estudiamos en las primeras clases cuando vimos médula, dijimos que existían 21 pares de ligamentos dentados. ¿Qué es lo que son los ligamentos dentados? Son proyecciones, ¿no es cierto?, que van desde la pía madre hacia el lateral y van a fijarse en la dura madre. Por supuesto, arrastran a la aracnoide, que es muy fina, y se fijan definitivamente en la dura madre. De tal manera que esos ligamentos dentados, que son 21 pares lateralmente hablando, van fijando la médula en toda su altura, digamos. Y además la médula está fija por la salida de los nervios, los nervios espinales que van saliendo cada uno. Pero fuera de eso existen estos ligamentos dentados. Y los ligamentos dentados son parte de, ¿qué cosa?, de las meninges, específicamente pía madre que se proyecta hacia la dura madre, fijándose, ¿no es cierto?, internamente. ¿Qué sucede con todas estas estructuras cuando el sistema, ¿no es cierto?, meningio pasa
de la médula espinal o de la columna vertebral, diríamos, al cráneo. ¿Qué sucede? Cuando pasa al cráneo, la dura madre, ¿no es cierto?, que tenía por fuera un espacio que se llamaba epidural, se pega directamente a los huesos del cráneo. Por lo tanto, desaparece el espacio epidural dentro del cráneo. No existe espacio epidural dentro del cráneo, ¿ya? ¿Y cuándo aparece este detalle? En el momento que la meninge dura atraviesa, ¿qué cosa? El foramen magno. Aquí vemos, por ejemplo, cómo está pasando al interior del cráneo, ¿ya? Ahí va la meninge, pasó al interior del cráneo e inmediatamente se pega directamente a lo que es el hueso. No hay espacio entre el hueso, ¿no es cierto? Hay un espacio, podríamos decir, casi virtual. Vamos a ver el detalle con más claridad, digamos. Y comienza, ¿no es cierto?, a recorrer todo el interior de lo que es esta cavidad craneal, que lo vamos a ver. Esa es la gran diferencia entre la dura madre craneal y la dura madre, ¿no es cierto?, medular en este caso. ¿Qué pasa en la parte inferior ahora? En la parte inferior todos sabemos que existe la terminación de la médula espinal entre L1 y L2. Eso ya lo estudiamos, lo dijimos y eso no debe olvidarse jamás, ¿ya? Ahí, entre L1 y L2 termina la médula como tal. Pero continúa hacia abajo. ¿Y qué continúa hacia abajo? Bueno, por fuera de este espacio, que es el espacio aracnoide, está la aracnoides y la dura madre. Y esta dura madre y esta aracnoide no terminan aquí a nivel entre L1 y L2, sino que siguen hacia abajo, L2, L3, L4, L5, S1, y entre S1 y S2, casi al final de S2, entre S2 y S3 prácticamente, más que entre S2 y S3, van recién a formar, ¿no es cierto?, van a ir juntándose, para cerrar una especie de saco alargado que baja, ¿no es cierto?, ¿ya? Y que se llama el cono medular, el cono dural, perdón, el cono dural. Este se llama el cono dural. Este cono dural no está formado por ¿quién? Está formado por la dura madre y por la aracnoide, que llegan hasta aquí. ¿Se dan cuenta? Aquí terminaron hundiéndose en una punta, digamos, ¿ya? Un saco que termina en punta. Ahora, ¿qué pasó con la pía madre? ¿Qué pasa con la pía madre? Acuérdense que la pía madre va directamente pegada a lo que es entonces la estructura nerviosa, en este caso la médula. Bueno, la pía madre está envolviendo la médula, aquí envolviendo la médula. Cuando llega entre L1 y L2, esta pía madre llega al cono medular. Este se llama cono medular. La terminación de la médula es cono medular. Y allí se junta toda esta pía madre, pero no queda ahí, sino que sigue su trayecto hacia abajo. Sigue, y forma esta estructura que la vemos acá en esta otra foto, esta que viene aquí al centro, y que la vemos acá, que se llama el filum terminal. El filum terminal. El filum terminal no es otra cosa que la proyección de la pía madre desde el cono medular hacia abajo. Es único y sigue hacia abajo. Ustedes pueden ver el trayecto, sigue y llega al vértice de este otro cono que era el cono dural. Y cuando llega al vértice del cono dural, se junta, ¿no es cierto?, con la aracnoide y con la dura madre. Por lo tanto, en ese punto se junta dura madre por fuera, aracnoide intermedia, y por dentro, ¿no es cierto?, se juntan, ¿qué cosa? La pía madre. Y de allí las tres membranas continúan su descenso. Miren, pero ya formando un ligamento. Ese ligamento se llama ligamento coccigio. Este ligamento coccigio llega a la base del coxis y es el que sujeta la médula en la parte inferior. Recuérdense ustedes que aquí, en este espacio, que aquí se ve libre, porque solamente en esta figura se muestra el filum terminal, aquí también se muestra el filum terminal como elemento central, en la proyección, ¿no es cierto?, de la pía madre hacia abajo, pero en este espacio van estas raíces nerviosas que van saliendo
desde L2 hacia abajo, L3, L4, L5, C1, C2, C3, C4 hasta C1. Y estos forman lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, en algún momento, la cauda equina o cola de caballo. Todo esto está sumido, todo esto está sumido en líquido cerebroespinal. Por lo tanto, está sobrenadante el líquido. Es como meter una escoba, digamos, con todas sus proyecciones al agua. Y ¿no es cierto?, las proyecciones, esos cerdos de la escoba quedan nadando allí, quedan sobrenadante el líquido. Por eso esto es importante entenderlo. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque cuando nosotros queremos hacer una punción y sacar líquido cerebroespinal, generalmente la punción la hacemos bajo L1 y L2. Generalmente entre L2 y L3 o entre L3 y L4. ¿Por qué? Porque allí ya no hay médula como tal, sino solamente nervios que bajan y que están sobrenadantes. Por lo tanto, al meter un trócar aquí o meter una aguja, ¿no es cierto?, vamos a encontrar adentro un espacio con nervios que están sobrenadantes. Por lo tanto, nunca vamos a pinchar un nervio fácilmente, porque cuando la aguja lo empuja, el nervio se corre, digamos, a través del líquido. Y ahí se puede extraer el líquido cerebroespinal fácilmente. Por eso la punción más sencilla, la más fácil de hacer, es la punción lumbar. ¿Ya? A una embarazada, por ejemplo, si hay que sacarle líquido, o a una patología específica hay que sacar líquido, siempre las punciones lumbares se hacen, incluso hay anestesias que antiguamente se ponían allí en el líquido cerebroespinal. Aquí tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Y vemos claramente, aquí se ve el ligamento coxígeo, ¿no es cierto?, en el centro, cómo está llegando a la líquido. Y los nervios que van saliendo que siguen su trayecto. Bien, hablemos un poco de algunas características de estas meninges. Por ejemplo, la dura madre. ¿Cómo es esta dura madre? Acuérdense que la dura madre es la paquimeninge, meninge gruesa, dura y gruesa. Es un tejido conjuntivo colágeno plexiforme, externo, resistente a la tracción, inextensible, que envuelve el tejido nervioso central, el sistema nervioso central. Por lo tanto, ojo, un tejido colágeno, ¿no es cierto?, plexiforme, resistente a la tracción y no se extiende, no tiene fibras elásticas ni nada por el estilo. Cuando ingresa dentro del cráneo, se divide en dos capas. Sus compañeras ya nombraron estas capas. Una se llama capa endostal. Esta capa endostal va íntimamente adosada al hueso. ¿Ya? Y cubre los huesos del cráneo por su cara interna. ¿Cuál es la característica de esta capa endostal? Miren, la característica se da por la siguiente cosa. Dentro del cráneo, el cráneo es una zona absolutamente cerrada, una bóveda cerrada. Por lo tanto, hay una determinada presión intracraneal. Está ocupado totalmente por el cerebro, ¿ya?, y por los vasos y por las estructuras que están dentro del cráneo. Por lo tanto, esta presión intracraneal se mantiene estable. Cualquier cosa que aumente la presión intracraneal, es decir, que aumente el tamaño de las estructuras, por ejemplo, si aparece un tumor allí, que empieza a crecer, eso va aumentando la presión intracraneal. Si hay una hemorragia, por ejemplo, sangre que salga allí y haga, ¿no es cierto?, un coágulo grande, ese coágulo aumenta la presión intracraneana. Cualquier cosa que aumente la presión intracraneana va a causar serios problemas en nosotros. Va a causar malestar, dolor de cabeza, ¿no es cierto?, mareo, e incluso el aumento puede ser de tal grado que podamos caer, ¿no es cierto?, en un estado, ¿no es cierto?, de somnolencia, incluso coma, ¿ya? Y podemos quedar absolutamente fuera del contexto de la realidad, fuera de nuestra conciencia. Eso es muy importante. Entonces, aquí hay un detalle súper interesante. Si uno se cae, ¿ya?, y se fractura un hueso, cualquier hueso de nuestro cuerpo, ¿qué sucede con el hueso? ¿A dónde el traumatólogo?
conecta los dos huesitos, ¿no es cierto?, los pone en su posición y enseguida los fija con algunos fierritos y los deja allí. ¿Y qué sucede con el tiempo con ese hueso? Se solda. Y esa soldadura del hueso es porque se agregan células, ¿no es cierto?, que van robusteciendo esa parte que se ha quebrado, que se ha fracturado, ¿ya? Y a medida que esas células van robusteciendo esa parte, van creando un callo que se llama callo óseo. Ese callo óseo hace que el hueso quede mucho más grueso y mucho más grande de lo que habitualmente tenía en esa zona antes de fracturarse. Bueno, eso nos puede suceder también en el cerebro. ¿Por qué? Es decir, en el cráneo, digo, no en el cerebro, en el cráneo. ¿Por qué? Porque nosotros nos fracturamos el cráneo. Nos caemos en moto violentamente, ¿no es cierto? Y nos podemos fracturar, hacer una fractura del cráneo. Por lo tanto, si el cráneo tuviera ese periósteo, que puede ser el endoosteo en este caso, en los huesos externos, si ese endoosteo que está por dentro tuviera esa capacidad osteogénica, que es la capacidad de crear células y hacer un callo óseo, ¿qué nos produciría dentro de nuestro cráneo? Un aumento, ¿no es cierto?, de la presión intracraniana. Y tendríamos aumentada la presión intracraniana con dolores tremendos de cabeza, con malestares, incluso hasta con pérdida de conciencia. Eso no sucede en el cráneo. ¿Por qué? Porque no existe el periósteo interno, es decir, el endoosteo, en otras palabras, dentro de lo que es entonces estos huesos craneanos. Y ese endoosteo está reemplazado por la capa endostal de la dura madre. Pero esa capa endostal de la dura madre, ojo, aquí está escrito, no tiene capacidad osteogénica. Es decir, no es capaz de producir un callo óseo. Por lo tanto, si se fractura, nunca se va a soldar el hueso por dentro, jamás. El hueso va a quedar fracturado, pero nunca se va a soldar. Es decir, no van a aparecer células que empiezan a crecer allí y comienzan. Eso no ocurre. Entonces, es una forma de proteger la presión intracraniana en nuestro cerebro. Esa es la capa que va pegada directamente a los huesos del cráneo. En cambio, la otra capa, la segunda, que es la meningia, es la capa que se separa de la endostal y forma los septos, ¿no es cierto? Forma las divisiones que hay dentro de nuestra caja craneana. Es una capa fibrosa, fuerte, cubre todo el encéfalo y se desdobla, ¿no es cierto?, de la capa meningia, formando septos de separación que delimitan espacios dentro del cráneo. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos claramente que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Los dos hemisferios derecho y izquierdo, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que existe una fisura interhemisférica, ¿ya? Un surco bastante profundo interhemisférico. Bueno, ¿qué es lo que hay allí? Hay una estructura, ¿no es cierto?, que separa los dos hemisferios. Esta estructura que separa los dos hemisferios se llama false cerebral, ¿ya? False cerebral. El término es false en terminología actualizada, ¿no? Antes se llamaba la hoz del cerebro, ¿no es cierto? No, ahora se llama false cerebral. Y esta false cerebral hace entonces que cada hemisferio ocupe un espacio del derecho al derecho y del izquierdo al izquierdo. Pero cuando uno mueve la cabeza lateralmente, los hemisferios están sujetos y separados por esta falsa cerebral. Aquí vemos esta falsa cerebral que tiene, ¿no es cierto?, una curvatura mayor, que es la que está adosada a los huesos del cráneo, propiamente tal, la bóveda, ¿ya? Y una curvatura menor que cubre, ¿ya?, y que pasa por sobre el cuerpo calloso y hace todo el recorrido, digamos, por sobre este cuerpo calloso. Por lo tanto, aquí tenemos esto que se llama la falsa cerebral, ¿ya? Aquí vemos de nuevo esta falsa cerebral, cómo está, ¿no es cierto?, localizada aquí en este espacio. Ahora, otro elemento que forma esta hoja meningia es la separación entre el espacio que está en la parte inferior occipital de la parte superior. ¿Por qué?
porque el cerebro está en la parte superior y el cerebelo está en la parte inferior. Este espacio, ¿no es cierto?, cerebelar es un espacio exclusivo al cerebro, separado totalmente de lo que es entonces, de lo que es el cerebro. Y aquí hay una estructura que se llama la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo. Y esta tienda del cerebelo nosotros la vamos a ver claramente, ¿no es cierto?, en esta figura se ve aquí y vamos a irla viendo, digamos, más adelante en otras figuras. Ahora, la dura madre, y esto también quiero que por favor lo vayan entendiendo. La dura madre, la hoja endostal de la dura madre, que está pegada al hueso, deja un pequeño espacio para quién, para una arteria que irriga la dura madre, ¿no es cierto? Y que ustedes la conocen muy bien. ¿Por qué la conocen muy bien? Porque está dentro de la primera porción de la arteria maxilar. Y acuérdense, la arteria maxilar tenía 3 porciones. La primera porción tenía una arteria importante que era la que ascendía, la de mayor grosor, ¿no es cierto? Y esa arteria que ascendía, ¿ya?, se llama arteria meningia media. Esa arteria meningia media la vemos aquí, que aparece, ¿no es cierto?, ¿no?, y hace todo el recorrido en la zona de la dura madre, que está en relación con la calota, con la calvaria arriba, para dar la irrigación de esta estructura. Ahora, cuando se produce un accidente, muchas veces se rompe esta arteria que es, ¿no es cierto?, la arteria meningia media. Tanto la parte frontal como la parte parietal de ella pueden romperse y generar, ¿qué cosa?, una hemorragia. Y esa hemorragia genera un coágulo. Y el coágulo desprende, separa, ¿no es cierto?, esta hoja endostal del hueso y se instala allí. Este coágulo, habitualmente cuando se instala allí, ¿qué hace? Presiona el cerebro y hace que el lóbulo del lado donde está el coágulo empuje, ¿no es cierto?, al lado contrario. Por lo tanto, ese individuo va a tener todas las características de una hipertensión intracraniana, ¿ya? Y va a llegar prácticamente al hospital, ¿no es cierto?, con grandes problemas. ¿Y qué es lo que hace el médico ahí, el neurólogo? Abre una ventana en el hueso para drenar toda la sangre que está metida ya por la ruptura de esta arteria meningia media. Y una vez que se drena todo eso, ¿no?, a través de una pequeña ventanita, una trepanación, ¿no?, finalmente el cerebro va restableciendo de nuevo su posición original para poder llegar a la normalidad. Habitualmente esa ventana a veces le ponen el mismo pedazo de hueso, ¿ya?, que lo fijan por fuera solamente con un elemento, o bien lo reemplazan por platino, por una capita de platino que le ponen allí, porque sabemos que ese hueso nunca se va a soldar, acuérdense, por el problema que hayamos visto. Aquí vemos claramente se está levantada esta capa dural, digamos, esta dura madre está levantada aquí para poder ver el cerebro propiamente tal que está por debajo, ¿ya? Aquí vemos de nuevo esta falsa cerebral, ¿no es cierto?, que la vemos posterior. Aquí estamos viendo un cráneo real, digamos. Aquí vemos la nariz, miren, acá está la nariz del individuo y el ojo, aquí está el ojo, ¿se dan cuenta? La nariz y aquí está la oreja, por lo tanto está abierta la calvaria. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos claramente la falsa cerebral, que comienza y se fija por delante, ¿no es cierto?, en la crista Galli. La crista Galli ya es el elemento que fija por delante y ella va para atrás, se va separando y abriendo cada vez mayor, más gruesa, más ancha, diríamos, más no más gruesa, más ancha, hasta que llega a esta zona donde se encuentra con esta otra estructura que nosotros la denominamos, ¿no es cierto?, la tienda del cerebelo. Aquí se ve con otra figura la tienda del cerebelo. ¿Se fija? La tienda del cerebelo tiene un detalle importante, deja en la parte anterior una pequeña abertura para que pase el tronco encefálico. Tiene que pasar el tronco encefálico hacia arriba, ¿ya? Aquí se ve desde arriba. ¿Se dan cuenta? Aquí está la tienda del cerebelo, esta es la tienda del cerebelo. Aquí está la mitad y la otra mitad se cortó acá y se supone que estaría acá.
Entonces, este espacio que quedó aquí, ya, es la incisura de la tienda del cerebelo. Por aquí pasa el tronco encefálico, especialmente a ese nivel vamos a encontrar el mesencéfalo, ¿ya? A ese nivel está el mesencéfalo y algunos pares cranianos, especialmente asociados con el ojo. El tercer par craniano, el cuarto par craniano van a estar por allí pasando alrededor de ese margen, que es muy cortante y muy firme, digamos, de esta estructura que se llama entonces la tienda del cerebelo. Aquí vemos otra figura, generalmente, ¿no es cierto?, muy parecida a la anterior, y aquí vemos la mitad. Esto está separado. Habitualmente cuando se opera cerebelo, la vía de acceso es totalmente diferente a cuando se opera cerebro, especialmente si se opera cerebro en la región posterior, la región occipital. La vía del cerebelo que está por debajo de esa zona es un acceso totalmente independiente. Y aquí vemos los pares cranianos que están allí en esa región. Y recordemos esos detalles juntos. Ahora, el cerebelo, acuérdense del cerebelo, ¿ya? El cerebelo en la parte inferior la cara inferior tenía dos hemisferios que sobresalían hacia abajo. Y entre medio, ¿no es cierto?, estaba el vértice, pero el vértice estaba bastante alto, por lo tanto quedaba un espacio por debajo. Y ese espacio nosotros le llamamos la vallécula. En esa vallécula vamos a encontrar también una entrada, ¿no es cierto?, de dura madre, de la hoja meningia, la dura madre, que forma la false cerebelosa. False cerebelosa. Esa false cerebelosa es similar a la false cerebral, pero ahora la relación es con la cara inferior del cerebelo, y por allí, por esa false cerebelosa, es por donde transcurre el seno, ¿no es cierto?, el seno que está abajo en la parte más inferior, que lo vamos a ver en un momento. Las otras estructuras que también participan y se forman con la meninge son un espacio que cierra, ¿no es cierto?, la silla turca por arriba. La silla turca está totalmente cerrada por arriba, por lo tanto, la hipófisis queda en un sector absolutamente cerrado, ¿ya? Y ese sector cerrado forma un diafragma que se llama diafragma celar. ¿Por qué? Porque es de la silla. Diafragma celar. O sea, está en terminología actualizada. Diafragma celar. Por donde pasa justamente el tallo de esa estructura que es, ¿no es cierto?, la hipófisis, para conectarse con el tercer ventrículo arriba. Por lo tanto, la hipófisis está muy bien guardada, ¿no es cierto?, en la silla turca y cerrada arriba totalmente por meninge. La otra estructura que la nombraba su compañera es el cauce trigeminal. ¿Qué es lo que es el cauce trigeminal? Es un desdoblamiento, ¿no es cierto?, de la hoja dura madre, hoja meningia, ¿no es cierto?, que cubre ¿a quién? A este ganglio. Miren el ganglio que hay aquí. Este ganglio, ¿no es cierto?, que está en el ápice de lo que es el peñasco del temporal, la cara antero superior. Allí existe una fosita, que es la fosita trigeminal. En esa fosita trigeminal está el ganglio trigeminal. Pero ese ganglio no está libre hacia arriba, sino que está cubierto por una especie, ¿no es cierto?, de como dijéramos, de bolsillo hacia adentro, que constituye, ¿no es cierto?, el cauce trigeminal. Por lo tanto, la dura madre cierra totalmente a ese, es como un estuche que forma aquí, ¿ya?, donde está metido el ganglio trigeminal. Ustedes pueden ver ahí el ganglio trigeminal, por lo tanto aquí está el trigémino como un todo, y aquí están las divisiones, las tres divisiones, ¿no es cierto?, la oftálmica, la división, digamos, las otras dos divisiones que siguen hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, aquí están tres divisiones. Y aquí está la rama motora. ¿La ven ustedes? Ahí está pasando por debajo de lo que es entonces este ganglio trigeminal. Aquí vemos la rama motora. La maxilar y la mandibular. Pues oftálmica, maxilar y mandibular son las tres ramas que se unen. Por lo tanto, el cauce trigeminal, ¿qué es lo que es? Es un estuche que forma entonces esta estructura meningia en relación con el ganglio trigeminal. Además, queda otro estuche también, ya, que en realidad es bastante especial, donde está el bulbo olfatorio. También el bulbo olfatorio, que está sobre la lámina cribosa del etmoide, tiene un
pequeño estuche que se llama la tienda del bulbo olfatorio, que está localizado en la parte inferior y que ayuda a que el bulbo esté tapado, tapizado, ¿no es cierto?, y cubierto por parte de lo que es esta estructura. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de las proyecciones de la hoja meningia de la dura madre, tenemos que hablar de la falsa cerebral, de la falsa cerebelosa, de la tienda del cerebelo, de el diafragma celar, del cauce geminal y de la tienda del bulbo olfatorio. Esos 6 elementos están formados por la hoja meningia de la dura. Bien, las meninges, ¿no es cierto?, son estructuras que cierran completamente el cerebro y lógicamente van a tener una muy buena irrigación. Ustedes pueden ver aquí, esta es una vista superior, aquí está la dura madre y aquí están estas ramas que no son otra cosa que las ramas de la arteria meningia media, ¿ya?, que están allí. Ahora, existe una irrigación del sistema carotido interno y fíjense ustedes aquí, no voy a entrar a detallar las ramas, pero fíjense que cada una de estas zonas que está marcada al lado izquierdo constituye una rama que está dando irrigación a una zona meningia de la base esencialmente. Esto es de la base, ¿ya?, arteria hemoidal anterior, ramo olfatorio de arteria cerebral anterior, hemoidal posterior, meningia lacrimal, ramas capsulares, recurrentes, etcétera, etcétera. Es decir, una. Ahora, existen también ramas del sistema carotidio externo, no solamente el interno, el externo, que esencialmente dan ramas para la parte lateral. Ustedes pueden ver aquí la arteria meningia media, la rama frontal de la meningia media, aquí está la rama parietal de la arteria meningia media, ¿no es cierto? Hay ramas también de la arteria faringe ascendente que llegan aquí, ¿no es cierto?, que son, y de la arteria meningia accesoria, ¿ya?, que son las ramas que esencialmente dan la irrigación, ¿no es cierto?, a esta zona. En la parte posterior recibe ramas del sistema vertebrovascular, el sistema vertebrovascular que viene por las arterias vertebrales, y ahí está la arteria meningia anterior, la arteria subacuática y esencialmente la más importante, la arteria meningia posterior, tan de color rosado aquí. Ahí está el resumen, ¿no es cierto?, de cómo es la irrigación de lo que es la meningia, ¿ya? Y ahí vemos el carotidio, ¿no es cierto? Esto es en la bóveda de arriba, la arteria meningia anterior también participa, ¿ya? Aquí está la meningia media con sus 2 ramos, frontal y parietal, y aquí está la meningia posterior, ¿no es cierto?, que se la vertebra. Y el resumen de estas estructuras. Respecto a la inervación, las meningias son inervadas, ¿ya? Cuando aumenta la presión intracraniana, le duele la cabeza. O sea, todo el mundo le duele la cabeza. ¿Por qué? Porque hay alta presión. Bueno, ¿por qué duele la cabeza? Porque las meninges son presionadas y al presionar las meninges están inervadas. ¿Y cuáles son los nervios que hay aquí? Varios nervios. Fíjense, aquí se ven claramente cómo están inervadas, ¿no es cierto?, con ramos tentoriales, ramos meningios, de los nervios cervicales, ¿no es cierto?, ramos del nervio trigémino, esencialmente, de 1, de 2, de 3, ¿no es cierto?, del nervio vago también tenemos, entonces, ramos meningios del nervio trigémino, ¿ven? Aquí el oftálmico, maxilar mandibular, fibra sensitiva de los nervios espinales, C1 y C2, que llegan también a la parte inferior, nervio vago, a través de 1 y B2, ramos tentoriales, ¿no es cierto? Además, nosotros podemos visualizar aquí claramente en la parte anterior ramos del nervio etmoidal, ya anterior y posterior, aquí en el anterior, aquí en el posterior, ya aquí ven un ramo meningio, ¿no es cierto?, ya más ramos meningios. Por lo tanto, existe una rica inervación de las meninges. Y esta inervación es la que a nosotros nos da esos malestares y esos dolores de cabeza que a veces tenemos. ¿Cuáles son los problemas que podemos tener a nivel de lo que es, ¿no es cierto?, esta región que es del cráneo esencialmente? Por ejemplo, podemos tener una hemorragia intracerebral. Cuando nosotros hablamos de una hemorragia intracerebral, significa que está dentro del cerebro, especialmente la cápsula interna. Ahí están estas hemorragias en el interior del cerebro,
asociadas con la cápsula interna, especialmente el vaso posterior de la cápsula interna, a veces la rodilla de la cápsula interna, donde están estas fibras, no sé, córticos espinales o córticos pontinas, digamos, que están allí. Ahora, puede haber una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué significa? Que esa hemorragia va a estar en el espacio subaracnoideo. Aquí la vemos claramente, ¿ya? Es decir, se rompió una arteria o una vena y se produjo entonces una hemorragia subaracnoidea. También podemos tener una hemorragia subdural, que significa que está entre la hoja dura madre y la hoja aracnoide. Ahí puede haber, ¿no es cierto?, una hemorragia, que se rompan arteriolas que pasan por allí y queda ubicada entre la aracnoide y la dura madre. Esa hemorragia queda allí y se transforma después en coágulo, por supuesto. Y finalmente las hemorragias más comunes, cuando se fracturan los huesos por fuera, ¿no es cierto?, de la dura madre, de la hoja endostal, incluso de la dura madre, y esa hemorragia recibe el nombre de hemorragia extradural, ¿ya? En el cráneo se llama extradural. Si esa misma hemorragia fuera en la médula espinal, se llamaría hemorragia epidural, ¿ya? Sería esa la diferencia. La hemorragia esta, la extradural, está entre la dura madre y el cráneo. Aquí vemos, ¿no es cierto?, esta hemorragia. Fíjense que hay una fractura, ¿te dan cuenta? Miren la fractura como se ve allí, se rompió un vasito, una ruptura arterial media media, y comenzó a salir la sangre, y comenzó, ¿no es cierto?, claramente, ¿a qué cosa? A generar un tremendo coágulo, ¿ya? Un hematoma primero y después que está por sobre, entre la dura y el hueso, por lo tanto se habla de hematoma extradural. Lo mismo puede ser que se rompa una vena, ya especialmente asociada a los senos venosos, que produciría un hematoma, ¿no es cierto?, subdural, pero ya de origen venoso, que son problemas que puedan suceder dentro del sistema. Bien, eso es en relación a las meninges. Veamos el líquido cerebroespinal. Acuérdense que el nombre de terminología y el actualizado es cerebroespinal. ¿Ya? Antiguamente se llamaba cefalorraquídeo, acuérdense, pero ahora ya no se habla más de cefalorraquídeo, se habla de cerebroespinal. ¿Cuál es la producción media? Es de 0,35 ml por minuto, mililitros por minuto, es decir, alrededor de 500 ml diariamente. Es decir, nosotros producimos medio litro de líquido cerebroespinal diariamente. El total que tiene nuestro sistema funcionando completamente normal varía entre 120 y 150 ml. Es mucho menos de lo que nosotros producimos. Entre 120 y 150 es cuando está llenito todo el sistema, ¿no es cierto?, tanto interno como externo del líquido cerebroespinal. Pero como nosotros producimos más de eso, se está renovando el líquido cada 8 horas. Cada 8 horas. Es decir, al día nosotros renovamos 3 veces el líquido cerebroespinal. Porque 3 por 8 son 24. Por lo tanto, renovamos 3 veces el líquido cerebroespinal. Este líquido se produce, ya sabemos, en los plexos coroides, se lo voy a mostrar enseguida, y tiene la acción de reducir el peso del encéfalo. Es lo mismo que si ustedes tienen un recipiente con agua y meten algo dentro que es pesado, inmediatamente el peso disminuye. ¿Por qué? Porque ayuda, ¿no es cierto?, a disminuir el peso de las estructuras. Y aquí, en este caso, el peso pesa alrededor de 1.500 gramos, aproximadamente de 400 a 1.500, y lo reduce a 50 gramos. Y la presión, ¿no es cierto?, es de 5 a 15 milímetros de mercurio aproximadamente. ¿Cómo es la constitución del líquido en relación con el plasma? Y aquí nosotros vamos a tener, compañeros lo mostraron, aquí está la figura, ¿no es cierto?, que ellas mostraron, lo único que aquí está en colores nomás. Ustedes pueden ver, aquí está el capilar, por donde va pasando, y esto va saliendo, ¿no es cierto?, por un filtrado, va saliendo hacia afuera. Aquí están estas células ependimarias que están ahí, y a través de estas células está el plexo que está formando el líquido constantemente. Ahora, el líquido cerebroespinal en relación al plasma, por ejemplo, en proteína, el líquido tiene 0,2 a 0,5, ¿no es cierto?,
que en cambio el plasma tiene 55 a 80. ¿Ya? La glucosa, 2,2 a 3,9, en cambio aquí de 4,2, ¿no es cierto?, a 1,4. El cloro 116, 122, 98, 106, el sodio 137, 145 milímetros, ya 136, 147, más o menos parecido, y el pH, que es lo más interesante, 7.31 a 7.34, y este 7.38 a 7.44. Que es levemente, ¿no es cierto?, un poquito más ácido el líquido. Pero esta es la diferencia que hay entre el líquido cerebroespinal y plasma. Ya dijimos, el volumen varía entre 120 y 160. De esos 125 ml son intracraneales, es decir, están dentro del cráneo, dentro de la médula, dentro del cráneo, es decir, en los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, todo lo que está dentro del cráneo son alrededor de 125 ml. Los ventrículos tienen 25 ml, ¿ya? 100 están en el espacio subaracnoideo craneal y 25 en el medular, es decir, el resto está en el espacio por fuera, entonces, del sistema nervioso. Y se secreta, ya dijimos, en la velocidad de 0,35 a 0,40 ml por minuto aproximadamente. Ahora, estos espacios que están aquí son importantes porque el espacio subaracnoideo en ciertas zonas se agranda. Y esos agrandamientos, abultamientos de los espacios, es lo que nosotros llamamos las cisternas subaracnoideas. Cisternas subaracnoideas. Sus compañeras las señalaron muy bien, las cisternas subaracnoideas. Y aquí están las principales, hay varias otras, pero la principal y la más grande de todas es esta que está aquí, que es la cerebelo-medular, o también denominada clásicamente como la cisterna magna. Esta cisterna magna, que está justo por detrás, ¿no es cierto?, del techo del cuarto ventrículo, es el lugar donde más líquido hay almacenado. Después viene esta otra que corresponde a la superior, después viene la quiasmática, alrededor del quiasma, la interpeduncular entre los espacios pedunculares, la pontina entre el bulbo y el puente, y finalmente la lumbar, que es la que está en la parte inferior de la médula. Allí nosotros vamos a tener mayor cantidad de líquido, por eso se habla de cisternas subaracnoideas, ¿ya? El líquido cerebroespinal, el 75% circula en el espacio subaracnoideo, el 75% circula en el espacio y el 25% es intraencefálico. El 75% se forma en los ventrículos laterales, y ojo, 75-80% y el 25% en el resto de los otros ventrículos. Aquí vemos claramente entonces las cisternas, que son espacios. Ustedes pueden ver cómo todo lo que está de color azul aquí corresponde al líquido cerebroespinal. Las cisternas que están aquí son estos espacios mayores que vemos claramente allí, las principales cisternas de este esquema. Aquí están los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Ustedes pueden ver entonces que estos ventrículos laterales tienen plexos coroideos en la porción frontal, en el cuerpo, ¿no es cierto?, en la zona de unión entre esta porción frontal y el cuerpo y la porción inferior o temporal, que es esta que vemos acá, ¿ya? Las arterias que forman estos plexos coroideos, ¿qué son los plexos coroideos? Son ovillos de arteriolas formadas por arterias de mayor calibre. Son las arterias coroideas. Aquí vemos la arteria coroidea anterior, ¿no es cierto? Se ve claramente que es la más directa de la carótida, que va hacia atrás, ingresa y sigue su trayecto. Y aquí atrás vemos de la cerebral posterior, nacen dos arterias coroideas, la posteromedial y la posterolateral. La posterolateral se va a los ventrículos laterales, se anastomosa, ¿no es cierto?, con la coroidea anterior, formando toda esta zona que corresponde a los plexos coroideos. En cambio, la posteromedial va al techo del tercer ventrículo esencialmente. Tercer ventrículo. La porción posterior, como muy bien lo dijo su compañera, que es la médula occipital, no tiene plexos coroideos, por lo tanto allí no se forma líquido cerebroespinal. Y en el cuarto ventrículo, ustedes pueden ver, participa la arteria cerebrosa anteroinferior y la arteria cerebrosa posterior-inferior, generando allí plexos coroideos para el cuarto ventrículo, que en realidad forman, ¿no es cierto?, el líquido cerebroespinal del cuarto ventrículo. Por lo tanto, el cuarto ventrículo se forma en todos los sectores donde hay grandes espacios. Ventrículos laterales, en sus porciones frontal, su porción temporal, el cuerpo, ¿no es cierto?,
en el techo del tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo. Allí es donde se va formando entonces estos plexos coroides, que son los principales. Aquí vemos, ¿no es cierto?, una histología de estos plexos coroides, cómo se forman y cómo están, tienen pequeñas fenestraciones donde van pasando, digamos, el líquido. Generalmente, ¿no es cierto?, va saliendo el líquido por ahí. Ahora, ¿cómo se absorbe el líquido? Si se renueva 3 veces al día, ¿ya?, significa que tiene que irse absorbiendo para que otro vaya ocupando su lugar. Esta absorción se produce en las granulaciones aracnoides, que son estas estructuras. La aracnoide se mete, rompe, ¿no es cierto?, esta hoja meningia de la dura y se mete a los senos venosos. Por presión, por diferencia de presiones entre lo que es la granulación, el interior de la granulación y el seno venoso, va saliendo el líquido, ¿no es cierto?, va sencillamente saliendo por las paredes y va reintegrándose, ¿no es cierto?, al sistema venoso. Principalmente están en el seno sagital superior. Seno sagital superior es el lutáculo. Y son divertículos de aracnoide tapizados por endotelio. Aquí tienen uno, ¿no es cierto?, donde que se ve bastante bien. Aquí ustedes pueden ver, entonces, esto es una estructura, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos como claro de que corresponde justamente a lo que nosotros llamamos granulaciones aracnoides. Y estas granulaciones aracnoides entonces hacen de que el líquido vaya saliendo rápidamente y vaya reincorporándose, ¿no es cierto?, al sistema venoso en general. Y se va restaurando diariamente. Bien. Cada vez que nos hablan de barreras, nosotros se supone que son elementos que no dejan pasar todo. Algunas cosas sí dejan pasar. Por lo tanto, siempre tenemos que hablar de barreras que son semipermeables, ¿ya? Prácticamente no hay barreras impermeables dentro de nuestro sistema. Son semipermeables porque algo atraviesa la barrera, pero no todo. Ahora, ¿qué cosas tenemos dentro de nuestro sistema nervioso? Bueno, tenemos tejido nervioso. Primero tejido nervioso, lo más importante. Pero alrededor del tejido vamos a tener sangre y vamos a tener líquido. Por lo tanto, hay 3 elementos fundamentales formando el sistema nervioso: el tejido nervioso, la sangre y el líquido. Por lo tanto, entre la sangre y el tejido nervioso hay una barrera que se llama barrera hemoencefálica o hematoencefálica. ¿Por qué? Porque está entre la sangre y el tejido nervioso, ¿ya? Tenemos una segunda barrera entre la sangre y el líquido cerebroespinal. Esa barrera se llama hematolicúrica, porque está entre sangre y líquido. Y tenemos una tercera barrera, que es la que está entre el líquido y el sistema nervioso. Por lo tanto, se llama licor encefálica. La barrera más interesante y la más importante es la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque todas las cosas que ingresan a nuestro cuerpo van por la sangre, generalmente, ¿no es cierto? Y van por todo nuestro cuerpo. Si tomamos una inyección, si tomamos, ¿no es cierto?, cualquier tipo de elemento que ingrese a la sangre, se distribuye todo nuestro cuerpo, ¿ya? Y por supuesto, si va a todo nuestro cuerpo, va a ir al sistema nervioso directamente. Por lo tanto, el sistema nervioso tiene que tener algo que diga, esto sí, esto no. Y esa barrera es la más importante, la hematoencefálica o hemoencefálica. La barrera más flaca, más débil, es la licorencefálica, es una barrera que no tiene mucha trascendencia, pero también es importante la hematoencefálica, hematolicúrica, que es la que está entre sangre y líquido. Ahora, ¿cuáles son las características de la barrera? Ya dije al principio, son semipermeables, es decir, son permeables a algunas cosas e impermeables a otras cosas, ¿ya? Van de sustancia en sustancia, son variables de sustancia en sustancia. La barrera licorencefálica es la más débil, es decir, la que menos oposición tiene, ¿ya? Y constituyen estas barreras mecanismos de protección al sistema nervioso central. Ahora, aquí aparece un detalle importante. Hay ciertas zonas del sistema nervioso donde no hay barreras hematoencefálicas entre sangre y sistema nervioso. Y ahí vamos a tener, ¿no es cierto?, los siguientes elementos
donde no hay barrera, y ustedes se van a acordar de uno y lo nombramos varias veces. Primero, tenemos el cuerpo pineal. ¿Qué es lo que es el cuerpo pineal? La epífisis. En la epífisis no existe una separación, ¿no es cierto?, una barrera entre, ¿no es cierto?, entre la sangre y el área postrema. Acuérdense del área postrema, piso del cuarto ventrículo, fosa romboidal. Ahí hay un área pequeñita, ¿no es cierto?, que se llama postrema. No hay barrera hematoencefálica en el área postrema. En la neurohipófisis tampoco existe barrera, y en los propios plexos coroideos no hay barrera, porque están fenestrados, es decir, tienen pequeños orificios. También vamos a ver el órgano vascular, el órgano subfornical, el órgano subcomisural y la eminencia mediana. Entonces, en estos 4 puntos, estos 8 puntos que yo acabo de señalar, no existe barrera, especialmente barrera hematoencefálica, que es la principal. Aquí están estos órganos que le llaman circunventriculares. Los órganos circunventriculares. Y estos órganos circunventriculares son entonces, como pueden darse cuenta ustedes, el área postrema. Existe el área postrema, ¿ya? La glándula pineal, ahí está la glándula pineal, ¿ya? La neurohipófisis, aquí está la neurohipófisis, ¿ya? Pero además está el órgano subcomisural, que lo vemos allí, el órgano subfornical, que lo vemos acá, el órgano vasculoso, ¿ya? Y la eminencia mediana, que estarían ahí. Todas estas zonas son zonas en donde no hay barrera hematoencefálica. ¿Cómo se forma la barrera? ¿En qué consiste la barrera? En 2 cosas importantes. Un área que está alrededor del capilar. Esa área que está alrededor del capilar nosotros le llamamos neurópilo. ¿Ya? Es un área que está, dice neurópilo. ¿Qué es lo que es el neurópilo? Indica el espacio existente en el sistema nervioso central entre los vasos y los cuerpos neurales. Los vasos no van adosados, los cuerpos neurales, sino que van en un espacio allí. Pero el espacio que está entre ellos es el neurópilo. Al microscopio electrónico se observa un enmarañado de prolongaciones de neuronas y neurópilos, ¿ya? Y el otro elemento importante se llama capilar cerebral. Capilar cerebral. ¿Cómo es el capilar cerebral? Está formado por un endotelio, una membrana basal muy fina, y el capilar tiene los pies vasculares de los astrocitos. Todos los astrocitos que son células de la glía, acuérdense ustedes, esos astrocitos envían sus proyecciones y sus pies se pegan alrededor del capilar. En estos capilares cerebrales no existen fenestraciones, es decir, no existen orificios. Están muy unidos entre sí las células, no dando paso ni salida a estructuras. Y no son contráctiles, es decir, no se contraen. Por lo tanto, estos 2 elementos, neurópilo y capilar cerebral, forman ¿qué cosa? Las barreras hematoencefálicas, que es la principal barrera que nosotros debemos recordar. Bien, jóvenes, eso es, ¿no es cierto?, un resumen de lo que corresponde a meninges, ¿no es cierto?, al líquido cerebroespinal y barreras hematoencefálicas. No sé si existe